Hola amigos. Alil se volvió loco de celos. Le pone el anillo en el dedo a Zeynep. Mientras Frat esté escrito en tu apellido, ten cuidado con lo que haces. Vas a... Dice que yo también tengo necesidades. Alil, tienes marido. Él dice que vendrás a mí. El comportamiento grosero y enojado de Alil decepciona a Zeynep. Esto le hace cuestionar su amor. Zeynep dice que no vendrá ni siquiera a ambos mundos. Alil dice, vendrás a mí por tus propios pies. Zeynep dice que no acudiré a ti aunque sé que me quemaré. Zemil llega a Alil. Le cuenta a Alil lo que pasó. Alil entiende por qué Zeynep quiere vender el campo. Alil quiere encontrar la dirección de la mujer. Le pide ayuda a Zemil. Alil encuentra un hombre en el taller. Pero él dice que no le cuentes a nadie lo que pasó. Alil le dice a Zeynep que puedo salvar a Merve. Pero lo dice con una condición. Renuncia a tus sueños. Ata dice que no vendas tu tierra. Mi dinero es suficiente para ti. Zeynep vuelve a negarse. Alil dice que te esperaré en la casa de verano mañana a las 6 en punto. Dice que tu hermano no debería pagar el precio de tu terquedad. Zeynep se enoja y se va. Merve está de buen humor en la cocina. El humor de Zemil mejora. Merve dice que estaba feliz. Por la noche la señora Nebra llega a casa con 2 agentes de policía. Se lleva a Merve. Alil pasa delante de él. Dice que no subestimes mi poder. Todo es un sueño. Alil lo despierta de su pesadilla y trata de calmarlo. Bajo la influencia de la pesadilla, Zeynep vuelve a vomitar ira. Zeynep habla con Kush. Mientras tanto entra Selma. Dice que hoy es el gran día. Ella entra con un vestido. Alil compró un vestido. Lo envía a través de Selma. Oculta lo que compró. Zeynep dice que me encanta el vestido. Selma recuerda cómo rompió con Feyyaz. Entonces me gustaría ver aquí también a mi madre Selma. Él dice, me siento tan solo así. Merve dice que estamos aquí. Se hacen los preparativos para la boda. Todo va bien. Songul conoce a Nian. Songul, ¿por qué se hace tal cosa? Dice que no pueden actuar como si fuera su propia casa. Nian dice que se esconde de Tulay. Songul corre a llamar a la señora Tulay. Quiere decírselo a Tulay y conseguir que se case. Tulay está decepcionada con lo que escucha. Él dice que no puedes hacerme esto. Se da cuenta de que Zemil también lo sabe. Se enoja mucho. Dice que dejes ese teléfono. Dice que regresaremos a casa inmediatamente. Hay una espera emocionada en casa. Cuando Alil ve a Zeynep, dice que el vestido le sienta muy bien. Zeynep está avergonzada. Selma, no puedo soportarlo más. Dice que Alil te compró el vestido. Mientras tanto, Eren ve a Selma. Dice que te has vuelto como una niña hada. La felicidad de Selma es contagiosa. Esperamos que seas tan feliz como tú, dice. Zeynep dice que ha llegado el oficial de bodas. Selma dice, cuando entren del brazo, bajemos juntos al jardín. Zeynep toma a Alil del brazo. Alil dice, mi esposa. Zeynep dice que siempre estás jugando conmigo. Dice que te haré pagar por esto. En el jardín, Zeynep le dice a Alil que en el mejor de los casos, puedes ser un mentiroso. Alil dice que vendrás a verme por tu propio pie por la noche. El oficial pregunta los nombres de los testigos. Alil Firat. Zeynep evita decir su apellido al principio. Dijo, mi nombre está escrito en su identificación. Dice Zeynep Frat. La señora Tulay viene a la boda. La boda de Selma y Eren ha finalizado. Mientras Selma agita su certificado de matrimonio, llega la señora Tulay. La cara de todos cae de repente. Hay una gran decepción. Por otro lado, la madre de Eren llega a Estambul. Comenzará un proceso que no será fácil para Selma. La señora Tulay dice que no puedo entender cuánto se aman. Él dice, de ahora en adelante, todo lo que tengo que hacer es desearte felicidad. La señora Tulay tiene cuidado de no tensar el ambiente. También señala a Alil Eren. Eren se vuelve hacia la señora Tulay.
Su voz interior dice, le haré pagar un alto precio por actuar a mis espaldas. Eren le presenta a Akan a Alil. Akan parece muy triste. Alil le dice a Eren que parece tener un problema. Eren responde que su amada se fue al extranjero. Merve pone música y los hace bailar. Selma empieza a llorar. Eren pregunta, ¿qué pasó? Selma dice llena de felicidad. Mi madre dice que me ha perdonado, ¿qué más puedo pedir? La voz interior de Eren dice, mi madre no será tan comprensiva como la señora Tulay. Luego continúan bailando. Alil y Zeynep también empiezan a bailar. Nian y Tekin también están en la pista de baile. Mientras Alil baila con Zeynep, dice que no lo alarguemos más. Alil no lo permite. Dice que todavía hay tarde para esto. Zeynep dice que no esperes, que no iré. Alil dice que vendrás rápido. Zeynep dice, supongo que no lo entiendes. Alil dice que vendrás a verme en exactamente 2 horas. Dice que no vendré, ya verás. Alil responde, lo veremos juntos. Mientras Zeynep está en la camelia, llega Merve. Gracias de nuevo. Zeynep le dice a Merve que no pase tiempo con quienes no te valoran. Zeynep recuerda las palabras de Alil. Dice que si llegas tarde pondrás a tu hermano en peligro. Zeynep le pide la llave a Cemil. Por otro lado, Selma entra a su casa con Eren. Sin embargo, desconocen la sorpresa en casa. Justo en ese momento llega la madre de Eren. Ni Selma ni Eren pueden ocultar su sorpresa. Cuando Zeynep se acerca a Alil, ella le dice, tú ganaste. Dice que voy por mi propio pie. Mi amado, cuyo corazón es duro como una piedra, dice. Mientras Alil la espera, dice que este será nuestro nuevo comienzo. Alil recuerda su conversación con la señora Nebra. Luego dice que no hay otra manera de que seamos una familia. Zeynep dice que usted impidió que Nebra comprara el campo. Zeynep se enoja. Alil dice que si la muerte viene de ti, depende de mí. Sin embargo, los frenos del coche que conduce Zeynep no funcionan. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós.